Dormir con un hombre más joven puede sentirse liberador. Te devuelve deseo, energía, presencia. Te hace creer que el tiempo no pesa, que aún puedes elegir sin consecuencias. Pero hay una trampa emocional que pocas mujeres ven venir, porque no aparece en la cama, aparece después. Aparece cuando empiezas a justificar lo que antes no tolerabas, cuando bajas tus expectativas para no parecer demasiado, cuando te descubres esperando claridad de alguien que aún no se ha definido a sí mismo, y entonces la pregunta deja de ser cuánto te desea, y pasa a ser cuánto te estás perdiendo a ti. Pero la edad no es el problema. El problema es confundir conexión con validación, pasión con proyecto, atención con compromiso. Porque cuando despiertas emocionalmente sola, entiendes algo esencial: no todo lo que te hace sentir viva te hace bien. Hay una confusión sutil, pero profundamente peligrosa, que muchas mujeres no detectan al inicio, porque no se presenta como un error, sino como una sensación agradable. No es que te atraiga realmente su juventud, lo que te atrapa es la emoción que despierta en ti. Te sientes vista, deseada, ligera. De pronto vuelves a reír con espontaneidad, a moverte sin el peso de la expectativa, a recordar una versión de ti que crees olvidada. Y ahí empieza el autoengaño: crees que lo que deseas es a él, cuando en realidad deseas lo que le activa en ti. El problema no es la vitalidad, el problema es cuando esa vitalidad se convierte en validación, cuando su mirada funciona como un espejo que te devuelve una imagen rejuvenecida de ti misma, una imagen que empiezas a necesitar. Y cuando necesitas a alguien para sentirte viva, ya no estás eligiendo desde la libertad, estás reaccionando desde el vacío. Sin darte cuenta, el vínculo deja de ser un encuentro y se transforma en una confirmación constante de que aún vales, aún atraes, aún importas. Dormir con un hombre más joven puede tocar una fibra emocional muy profunda, la del tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo psicológico. Ese que te susurra que ciertas oportunidades ya pasaron, que ciertas etapas deberían haberse cerrado. Y entonces él aparece como una especie de prueba silenciosa de que no es tarde, de que sigues vigente, de que no estás quedándote atrás. Pero cuidado: cuando una relación nace para calmar un miedo, no nace desde el deseo auténtico, sino desde la urgencia. En ese punto empiezas a tolerar dinámicas que antes habrías cuestionado. Te dices que es normal que no tenga claridad, que aún está descubriéndose, que no sepa qué quiere. Te convences de que puedes esperar, de que no necesitas tanto, de que no es el momento de pedir más. Y sin notarlo, reduces tu mundo emocional para que él encaigue en él. No porque seas débil, sino porque estás protegiendo esa sensación de juventud emocional que temes perder. El verdadero riesgo no es la diferencia de edad, es el desplazamiento del centro. Cuando el centro deja de ser tu bienestar y pasa a ser cómo te sientes a su lado, empiezas a negociar contigo misma. Ya no preguntas si la relación te nutre, sino si aún te hace sentir deseada. Y eso es una trampa, porque el deseo no sostiene proyectos, no construye estabilidad, no reemplaza la coherencia emocional. El deseo es intenso, pero también volátil. Hoy está, mañana se dispersa. Además, la validación externa siempre tiene un costo. Te acostumbra a buscar afuera lo que deberías estar afirmando dentro. Y cuando esa fuente de validación se vuelve inestable, porque el duda se distancia, se confunde, no solo se tambalea la relación, se tambalea tu seguridad. Entonces no duele solo perderlo a él, duele perder la imagen de ti que él te devolvía. Duele sentir que con su ausencia se va también esa versión tuya que se sentía ligera, atractiva, viva. Aquí es donde muchas mujeres se quedan atrapadas más tiempo del que deberían, no por amor, sino por apego a una sensación, por miedo a volver a una vida emocional más silenciosa, por temor a enfrentar la pregunta incómoda: ¿me estaba eligiendo a mí o estaba usando esta relación para no enfrentar mi propio proceso? Y esa pregunta duele, porque obliga a asumir responsabilidad emocional. Elegir desde la madurez no significa renunciar al deseo ni a la pasión. Significa no convertirlos en anestesia. Significa poder disfrutar de la conexión sin necesitarla para sentir valor. Cuando sabes quién eres y qué quieres, ningún vínculo se convierte en salvavidas, se convierte en complemento. Y esa diferencia lo cambia todo, porque al final
La verdadera juventud no está en la edad del otro, sino en la coherencia contigo misma. Y cuando no necesitas que nadie te confirme tu valor, eliges desde la calma, no desde la carencia, pero hay algo que casi nunca se dice con honestidad cuando se habla de relaciones con hombres más jóvenes. Y es esto, no es una cuestión de edades, es una cuestión de direcciones. Dos personas pueden sentirse atraídas, divertirse, desearse intensamente y aún así estar caminando hacia lugares emocionales completamente distintos. Al inicio no se nota porque la química distrae, porque la novedad entusiasma, porque la diferencia parece anecdótica. Pero con el tiempo, la falta de sincronía empieza a sentirse en lo cotidiano, en lo que se espera, en lo que se evita, en lo que uno da por sentado y el otro ni siquiera contempla. Tú ya has atravesado etapas que te enseñaron lo que no quieres repetir. Has aprendido, a veces a fuerza de golpes, que la paz emocional no es negociable, que el afecto sin coherencia desgasta, que el amor sin responsabilidad termina pasando factura. Él, en cambio, todavía está explorando, no porque sea inmaduro, sino porque está en otra fase vital. Está probando identidades, vínculos, límites. Su pregunta principal no es con quién quiero construir, sino quién soy y qué quiero experimentar. Y cuando esas dos preguntas conviven en una relación, el desequilibrio no tarda en aparecer. Al principio, muchas mujeres se dicen que pueden adaptarse, que no necesitan tanto, que pueden ir más despacio, que no hace falta hablar de futuro, de acuerdos, de estabilidad, y durante un tiempo incluso parece funcionar. Pero la adaptación constante tiene un costo silencioso, empiezas a posponer lo que para ti sí es importante. No porque haya dejado de serlo, sino porque no quieres incomodar, no quieres presionar, no quieres parecer demasiado, y sin darte cuenta conviertes tus necesidades en concesiones. Ver el problema no es que no tenga claro su proyecto de vida. El problema es cuando tú sí lo tienes y decides guardarlo en un cajón para no desentonar. Cuando callas tus preguntas porque sabes que no habrá respuestas. Cuando relativizas tu deseo de estabilidad para sostener una relación que se mueve en la incertidumbre. Ahí no hay encuentro, hay espera. Y esperar indefinidamente a alguien que aún no sabe hacia dónde va es una forma muy sutil de abandonarte. Con el tiempo, la diferencia de proyectos se manifiesta en pequeñas escenas, planes que no se concretan, conversaciones que se esquivan, decisiones que se postergan. Tú empiezas a hablar en términos de nosotros, él sigue hablando en términos de yo, no por egoísmo, sino porque aún está construyendo su identidad. Pero mientras él se permite dudar, tú empiezas a cansarte, porque la duda sostenida no es neutra, desgasta, inquieta, desordena emocionalmente, y entonces surge la fantasía peligrosa de creer que el amor lo hará madurar, que la relación le dará claridad, que contigo aprenderá lo que quiere. Pero el crecimiento personal no se delega ni se acelera por afecto. Cada quien madura cuando le toca, no cuando alguien más lo necesita. Intentar empujar ese proceso suele generar frustración porque te coloca en un rol que no te corresponde, el de guía, el de sostén, el de ancla. Y amar desde ese lugar termina siendo profundamente asimétrico. Cuando una relación se construye con proyectos desalineados, una de las dos partes siempre cede más. Y casi siempre es quien tiene más claridad. Porque quien sabe lo que quiere es capaz de esperar, de comprender, de ajustar. Pero quien aún no lo sabe, simplemente sigue explorando. No es maldad, es etapa vital. Sin embargo, el resultado emocional no cambia, uno avanza mientras el otro se queda girando. Por eso es tan importante hacerse una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Estoy compartiendo el camino o solo acompañándolo mientras decide si quiere caminar conmigo? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en las promesas ni en la intensidad, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Elegir bien no siempre es elegir a quien más te emociona, sino a quien puede encontrarte en el mismo punto del camino. Porque cuando los proyectos no coinciden, el amor no desaparece de golpe, se va diluyendo en espera. Y ninguna mujer debería quedarse esperando a que alguien alcance la claridad que ella ya tiene.
Hay una creencia silenciosa que suele instalarse cuando una mujer se vincula con un hombre más joven, la idea de que ella tiene el control emocional, control de la situación, control del ritmo. Se dice a sí misma que ya ha vivido lo suficiente, que entiende cómo funcionan las relaciones, que no se va a perder, que esta vez es distinto. Y durante un tiempo, esa sensación parece real. Ella marca límites, decide cuándo vernos, cuándo no, qué permitir y qué no. Se siente segura, incluso poderosa. Pero esa seguridad muchas veces no es poder real, es una ilusión cuidadosamente construida. El espejismo del control aparece cuando confundimos experiencia con dominio emocional. Haber vivido más no significa estar menos expuesta al apego. Al contrario, cuanto más consciente eres de lo que está en juego, más sutil puede volverse la forma en que te enganchas. No desde la dependencia evidente, sino desde la necesidad de sostén. Era una imagen, la de la mujer fuerte, lucida, que sabe lo que hace. Y allí empieza la trampa, porque empiezas a defender la narrativa del control incluso cuando internamente ya no te sientes tan firme. Pero al inicio, él parece admirarte, escucha, aprende, se deja guiar. Esa admiración alimenta la sensación de poder, te hace sentir referente, elección, punto de apoyo. Pero la admiración no es compromiso y la atención no es entrega. Cuando él empieza a dudar, a distanciarse, a necesitar espacio, el control que creías tener se diluye rápidamente, porque el verdadero poder emocional no está en quien sabe más, sino en quien necesita menos. Es entonces cuando muchas mujeres descubren algo incómodo, que el control era condicional. Existía mientras él respondía como esperabas, pero en el momento en que él se mueve, explora, se confunde o se va, tú no puedes hacer nada para evitarlo, y esa impotencia duele más cuando creías estar por encima del juego, porque no solo pierdes al otro, pierdes la imagen de ti que no se iba a dejar afectar. El desequilibrio se hace evidente cuando te descubres ajustando tu conducta para no perderlo. Ya no marcas límites con la misma firmeza, ya no dices lo que piensas con la misma claridad. Empiezas a calcular, y calcular es la señal más clara de que el poder no está de tu lado. El poder real no necesita estrategia, la seguridad no necesita vigilancia. Cuando te ves pendiente de cómo decir, cuándo escribir, cuánto pedir, el control ya se ha desplazado. Además, el supuesto poder que da la experiencia suele llevar a otro error: subestimar el impacto emocional del vínculo. Creer que no te vas a enganchar, que solo es algo ligero, que lo tienes claro. Pero el cuerpo no negocia con la razón. La intimidad genera lazos, la cercanía crea familiaridad, el deseo sostenido construye apego. Y cuando eso ocurre, la diferencia no está en quien tiene más años, sino en quien está más dispuesto a perder menos. Él puede irse con relativa ligereza, porque aún está probando. Tú, en cambio, te llevas la carga emocional de lo invertido, de lo esperado, de lo postergado. Y ahí el espejismo se rompe del todo. El poder no estaba en tu experiencia, estaba en su capacidad de irse sin explicaciones profundas. Porque quien menos necesita manda, no por crueldad, sino por posición emocional. Pero aceptar esto no es una derrota, es una toma de conciencia. Te permite dejar de jugar a tener el control y empezar a elegir desde la verdad. Desde reconocer que ninguna relación donde tengas que demostrar fortaleza constante es un lugar seguro. Que el verdadero poder no consiste en no sentir, sino en no traicionarte cuando sientes. Cuando dejas de necesitar sentirte en control, recuperas algo mucho más valioso: la capacidad de elegir vínculos donde no tengas que protegerte de tu propia vulnerabilidad. Porque el poder auténtico no se ejerce sobre el otro, se ejerce sobre una misma. Y eso solo ocurre cuando no necesitas convencerte de que tienes el control para quedarte. Hay una frase que muchas mujeres escuchan o se dicen a sí mismas cuando se vinculan con un hombre más joven: no es que no quiera comprometerse conmigo, es que aún no está listo. Y esa frase, dicha con suavidad, parece comprensiva, madura, incluso empática. Pero encierra una trampa peligrosa, porque convierte la falta de compromiso en algo temporal, casi accidental, como si el tiempo o por sí solo fuera a resolver lo que hoy no está presente. Y mientras esperas,
a que ese momento llegue y tu vida emocional queda en pausa. El compromiso no es una promesa futura, es una actitud presente. No se trata de planes grandiosos ni de palabras solemnes, sino de coherencia, de presencia emocional, de hacerse cargo del vínculo. Cuando alguien posterga constantemente ese nivel de implicación, no siempre es porque no te valore, sino porque aún no sabe o no quiere sostener lo que implica elegir. Y elegir significa renunciar a otras posibilidades. Para alguien que aún está explorando, esa renuncia se vive como una pérdida, no como una ganancia. Muchas mujeres intentan entenderlo desde la razón. Se dicen que pueden esperar, que no tienen prisa, que no necesitan etiquetas. Pero el cuerpo y las emociones no funcionan con discursos racionales. Funcionan con señales, y la señal constante de un compromiso aplazado es la inseguridad. No la inseguridad ruidosa, sino la silenciosa, la que te hace dudar de cuándo hablar, de qué pedir, de cuánto mostrar. La que te mantiene emocionalmente alerta, como si el vínculo pudiera romperse en cualquier momento. El problema no es que él no esté listo. El problema es quedarte en un lugar donde tus necesidades se consideran adelantadas, excesivas o inoportunas. Porque cuando una mujer empieza a minimizar su deseo de estabilidad para no incomodar, ya no está eligiendo libremente, está adaptándose para no perder. Y esa adaptación constante va erosionando algo esencial, la sensación de ser prioritaria. Además, la postergación del compromiso suele venir acompañada de ambigüedad. No se va, pero tampoco se queda del todo. No promete, pero tampoco corta. Y esa ambigüedad es profundamente desgastante, porque mantiene viva la esperanza sin ofrecer certezas. Te aferras a los gestos, a los momentos de cercanía, a las palabras que sugieren un futuro, aunque nunca se concreten. Y sin darte cuenta, empiezas a invertir emocionalmente en algo que no tiene una base clara. Aquí es donde aparece una fantasía muy común, creer que si eres paciente, comprensiva, amorosa y finalmente se decidirá, como si el compromiso fuera una recompensa al buen comportamiento emocional. Pero el compromiso no se negocia ni se provoca, emerge cuando dos personas están en el mismo punto de madurez y deseo. Si uno quiere construir y el otro aún está probando, no hay técnica emocional que cierre esa brecha. Mientras tanto, el costo lo pagas tú, porque el tiempo emocional también cuenta. Cada mes de espera es energía invertida, expectativas contenidas, decisiones postergadas. Y aunque intentes convencerte de que no pasa nada, algo dentro de ti empieza a resentirse, no porque seas impaciente, sino porque tu vida no está diseñada para quedar suspendida en la incertidumbre. Aceptar esta realidad duele, porque implica renunciar a la esperanza de que el vínculo se transforme en lo que deseas, pero también libera. Te devuelve el poder de elegir relaciones donde el compromiso no sea una promesa futura, sino una presencia cotidiana, donde no tengas que justificar lo que necesitas ni disculparte por querer claridad. No se trata de culpar al otro por no estar listo, sino de preguntarte con honestidad si tú estás dispuesta a vivir en espera. Porque el amor que llega tarde, cuando tú ya te has agotado, deja de ser amor y se convierte en desgaste viril. Ninguna mujer debería quedarse donde el compromiso siempre está a punto de llegar, pero nunca termina de quedarse. Hay un desgaste que no se nota de inmediato porque no se manifiesta en discusiones intensas ni en rupturas abruptas. Es un desgaste silencioso, casi elegante, que se va filtrando en la autoestima cuando empiezas a modificarte para encajar en una relación que no te sostiene del todo. No ocurre de un día para otro. Ocurre cuando empiezas a ceder pequeñas cosas creyendo que no importan, cuando ajustas tus expectativas para no parecer exigente, cuando te dices que puedes con menos de lo que realmente necesitas. Al principio, incluso puedes sentirte generosa, comprensiva. Te dices que el amor también es flexibilidad, que no todo tiene que ser perfecto, que sabes adaptarte. Pero hay una diferencia fundamental entre adaptarte y reducirte. Adaptarte implica crecer con el otro. Reducirte implica encogerte para no incomodar. Y cuando te encoges emocionalmente, algo dentro de ti empieza a apagarse.
Ese apagamiento suele venir acompañado de un diálogo interno muy sutil. Te dices que no pasa nada si no escribe tanto, que no es necesario hablar de ciertas cosas, que no hace falta pedir más atención o más claridad. Empiezas a justificar lo que antes te habría dolido. Y cada justificación es un pequeño golpe a la autoestima, porque estás invalidando tu propia percepción emocional. Te estás diciendo, sin palabras, que lo que sientes no es tan importante. Con el tiempo, este patrón genera una desconexión peligrosa contigo misma. Ya no confías del todo en tus necesidades, dudas de tus límites, cuestionas tu intuición. Te preguntas si estás exagerando, si estás pidiendo demasiado, si deberías ser más ligera, más comprensiva, más paciente, y esa duda constante va erosionando la seguridad interna. Porque la autoestima no se pierde solo cuando alguien te rechaza, también se pierde cuando tú te rechazas para sostener un vínculo. Además, cuando estás con alguien que no está en el mismo nivel de compromiso o claridad, tiendes a medir tu valor en función de su respuesta. Si se acerca, te sientes validada; si se aleja, te cuestionas. Tu estado emocional empieza a depender de señales externas y eso te vuelve vulnerable. No porque seas débil, sino porque estás invirtiendo en un terreno inestable, y la inestabilidad constante cansa. Hay un momento especialmente delicado en este proceso, cuando empiezas a sentir que tienes que dosificarte. No mostrar todo tu interés, no expresar del todo lo que sientes, no decir lo que realmente deseas. Crees que así proteges la relación, pero en realidad estás protegiéndote del rechazo. Y vivir en autoprotección permanente no es vivir en vínculo, es vivir en alerta. Ese estado de alerta se filtra en tu forma de estar en el mundo. Te vuelves más cuidadosa, menos espontánea. Te preguntas cómo te percibe, qué pensarás si dices esto o aquello. Y sin darte cuenta, te alejas de la versión auténtica de ti misma. La mujer segura, clara, directa, empieza a esconderse para no perder a alguien que, paradójicamente, nunca te ha ofrecido una base firme. Lo más doloroso de este desgaste no es solo el cansancio emocional, sino la sensación de haberte traicionado, de haber sabido que necesitabas más, pero haber aceptado menos, de haberte dicho que eras fuerte, que podías con eso cuando en el fondo estabas acumulando frustración. Y cuando la relación termina, porque muchas veces termina, no solo duele la pérdida del otro, duele el reencuentro contigo y con todo lo que fuiste dejando de lado. Recuperar la autoestima después de un desgaste así implica volver a escucharte, volver a creer en tu percepción, volver a darte permiso para querer lo que quieres sin culpa. Implica reconocer que no estabas pidiendo demasiado, estabas pidiendo lo justo para ti, y que una relación que te obliga a reducirte no es una relación que te honra. La autoestima florece donde no tienes que negociar tu valor para ser amada. Hay un momento que no llega de golpe, sino lentamente, casi con pudor. No hay una escena dramática ni una frase definitiva. Llega una noche cualquiera, en un silencio inesperado cuando te descubres cansada sin saber exactamente por qué. Allí empieza a revelarse el verdadero costo emocional de esta experiencia. No el que se siente al principio cuando todo es novedad y deseo, sino el que aparece cuando el vínculo sea sostenido más por expectativa que por reciprocidad. El costo llega tarde porque al inicio estás invirtiendo con esperanza. Crees que el tiempo acomodará las piezas, que la conexión se profundizará, que la claridad aparecerá. Te dices que aún no es momento de evaluar, que todavía hay margen, que no quieres precipitarte. Y esa postergación constante del balance emocional hace que no notes cuánto estás dando y cuánto estás recibiendo. Porque cuando das desde la ilusión, el cansancio se disfraza de paciencia, pero el cuerpo no se equivoca. Empiezas a sentir una fatiga emocional difícil de explicar. No es tristeza abierta, es una sensación de fondo, como si algo estuviera siempre incompleto. Te notas menos presente, menos entusiasta, más contenida. Las pequeñas decepciones se acumulan, planes que no se confirman, conversaciones que no avanzan, decisiones que siempre quedan para después. Nada es grave por sí solo, pero todo suma. Lo más complejo de este costo tardio es que no siempre se asocia directamente con la relación.
Puedes pensar que estás cansada por otras cosas, que es una etapa que ya se te pasará. Mientras tanto, sigues invirtiendo energía emocional en un vínculo que no termina de sostenerte. Y como no hay un conflicto claro, no sabes exactamente qué cuestionar, solo sabes que algo se ha ido apagando. Cuando finalmente te detienes a mirar con honestidad, te das cuenta de que has dado más de lo que has recibido. Más comprensión, se espera más adaptación. Has estado disponible incluso cuando el otro no lo estaba del todo, y reconocer eso duele, porque implica aceptar que cruzaste límites que prometiste no volver a cruzar, no por ingenuidad, sino por esperanza. Pero este reconocimiento suele venir acompañado de culpa. Te preguntas por qué no viste las señales antes, por qué te quedaste, por qué esperaste tanto. Pero esa culpa es injusta. Nadie entra en una relación esperando perderse. Todas entramos esperando encontrar algo. El problema no es haber confiado, sino no haberte escuchado a tiempo. El costo emocional también se manifiesta en la dificultad para cerrar. No porque sigas enamorada, sino porque has invertido tanto que soltar se siente como admitir una pérdida mayor. No solo pierdes al otro, pierdes el tiempo, la energía, las expectativas. Y duele aceptar que no todo lo que se invierte regresa, que algunas experiencias no dejan lo que prometían, pero aún así dejan huella. Cerrar un vínculo así no es solo despedirse de una persona, es despedirse de una versión de ti que creyó que podía sostener algo incompleto sin desgastarse. Es aceptar que tu capacidad de amar no te hace invulnerable, que ser fuerte no significa tolerar indefinidamente, que la madurez también implica saber cuándo retirarse. Y cuando finalmente lo haces, no sientes alivio inmediato. Al principio hay vacío, un silencio extraño, pero con el tiempo ese silencio se convierte en espacio. Espacio para volver a ti, para recuperar la energía que estaba dispersa, para reconstruir la claridad. Entonces entiendes que el costo emocional no fue en vano si te devuelve una verdad esencial. No todo vínculo que empieza con intensidad merece terminar con desgaste. ¿Por qué el amor que te resta más de lo que te suma siempre termina cobrando su precio, aunque tarde en pasar la factura?